Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos en este siguiente capítulo del curso de Bootstrap. Mi nombre es Carlos Arturo. Y bien, pues hoy en este capítulo vamos a estar aprendiendo cómo hacer los navbars, este componente de Bootstrap tan famoso porque lo podemos ver en prácticamente todos los sitios que están hechos bajo este framework. Los navbars son los menús de navegación que podemos agregar a nuestros sitios web. En este caso yo aquí tengo uno, como puedes ver, tiene diferentes elementos. Vamos a estar replicándolo en este tutorial para que tú puedas hacerlo. Existen muchos tipos de navbar y puedes hacer muchas cosas más de las que puedes estar viendo aquí, pero en este capítulo vamos a ver cómo hacer esta, porque es la que tiene mayor elementos. Así que bien, pues tenemos un pequeño título que nos puede servir para poner el logotipo de nuestro sitio web. Tenemos un menú normal, un drop down button, una barra de búsqueda y también podemos poner botones a la derecha, al igual que drop down buttons. Este menú también funciona en dispositivos móviles. Así que si aquí tengo una pantalla más pequeña, el menú se va a mostrar así y al presionar me aparece el menú tal y como lo tenemos aquí y los drop down buttons siguen funcionando. Así que venimos, pues vamos a aprender cómo hacer este navbar y comencemos. Bien, pues yo aquí ya tengo la estructura básica de mi documento. Aquí es importante que utilices jQuery y el archivo de JS de Bootstrap, como siempre lo hemos estado haciendo, porque para los drop down buttons, bueno, se va a necesitar. Entonces bien, ya teníamos toda nuestra estructura. Yo lo que he hecho es agregar un div con una clase llamada container, que es el container, un pequeño salto de línea, un header y dentro un nav para el menú de navegación. Este nav le vamos a poner clases. ¿Por qué? Porque Bootstrap nos dice que si queremos manejar diferentes tipos de nav lo podemos hacer mediante clases, porque aquí tenemos lo que es el nav para el menú de navegación, pero también podemos tener un nav para la paginación. Entonces las clases que le vamos a poner aquí son las siguientes. Como siempre le vamos a poner navbar y le vamos a poner navbar-default, porque existen otros tipos de navbar que ahorita vamos a ver más a continuación. Entonces ponemos estos dos y si por ejemplo aquí ponemos algo de texto, guardamos y actualizamos, nos va a quedar de la siguiente forma. Como puedes ver, nos queda una simple barra y nos queda el texto. Aquí es importante que te fijes en algo. El header está dentro de la clase container. Entonces a la clase container le estamos diciendo, bueno, como ya sabes con Bootstrap, nos está limitando a un espacio, a un tamaño máximo. Entonces tienes que tener eso en cuenta. Si quieres hacer la barra de tamaño completo, bueno, pues ahorita lo vamos a ver también. Entonces ya está el nav y dentro vamos a hacer algo. Dentro ahora sí vamos a agregar ahora un div y le vas a poner container fluid como clase. Container fluid y dentro ahora sí vamos a poner nuestros elementos. ¿Qué elementos le vamos a poner? Bueno, pues primero que nada vamos a hacer algo que no se ve en la versión de escritorio. Lo que vamos a hacer es el pequeño botoncito que podías ver aquí. Este pequeño botoncito y el header es lo que vamos a estar haciendo primero en la estructura HTML. Entonces para hacerlo es muy sencillo. Vamos a crear un div nuevo y este div le vamos a poner la clase navbar-header. Y ahora sí dentro vamos a poner nuestro button. De preferencia hay que ponerle un type button. Ahí está. De texto no le vamos a poner nada de momento porque lo vamos a trabajar con spans para hacer el icono. Pero si le vamos a poner una clase, bueno, más bien dicho varias clases. La primera de ellas va a ser navbar-toggle. La segunda va a ser collapsed. Ahí está. Con estas dos clases ya estamos. Lo siguiente que vamos a hacer es agregarle el atributo data toggle y le vamos a poner collapse. Ahí está. Y por último agregamos un último atributo que va a ser data-target y este va a apuntar hacia un nombre que nosotros le pongamos. En este caso el nombre que le voy a poner va a ser navbar 1. Ahí está. Este nombre nosotros lo hemos puesto, ¿vale? Y le estamos diciendo que el target va a ser el objetivo que tenga el ID con el navbar 1, que bueno, ahorita lo vamos a ver. Y dentro en el texto del botón no vamos a poner un texto como tal, sino que vamos a hacer algo. Vamos a agregar 4 span. Y en este caso lo hago así. 4 span. Al primer le vamos a poner una clase sronly. Esto para que en dispositivos de lectura se muestre un botón que diga menú. En cualquier otro dispositivo no se va a mostrar. Y en los demás no le vamos a poner nada más que una clase también. Va a ser igual. Y esta clase que le vamos a poner va a ser icon-bar. Ahí está. Así de sencillo. Entonces guardamos, actualizamos. Y no tenemos nada. Pero si hacemos más pequeña nuestra pantalla, y como puedes ver ya está el botón que nosotros queríamos. Cada span que nosotros pusimos es un icono, que es una flechita, esta rayita que tenemos aquí,
Entonces ahí está, tenemos 3. Es muy sencillo. Lo siguiente que vamos a hacer es agregarle el título. Esto lo puedes agregar o no, es opcional. Y también va dentro del div header, como puedes ver. O sea, después de button vamos a agregar una y en el href, bueno, tú le pones el enlace que quieras. Yo le voy a poner de texto Falcon Masters. Y en la clase, aquí sí es importante, le vamos a poner navbar-header. Ahí está. Y nos va a quedar, perdón, no es header, es brand, porque header ya lo usamos. De esta forma, aquí actualizamos y nos va a quedar de la siguiente forma, el pequeño texto. Esto es opcional, tú lo puedes poner o quitar si quieres. Ahí está. Lo siguiente que vamos a hacer ahora sí ya son los menús, para poder cliquearlos, que es una parte de lo que nos interesa, ¿no? Bueno, pues después del nav header que teníamos, vamos a agregar uno después, un div, y este div va a tener la clase collapse y va a tener también la clase navbar-collapse. Y aquí muy importante, ponerle el ID llamado navbar-1. Es este que teníamos aquí. Como puedes ver, es el mismo. Aquí tienes que tener en cuenta algo, y es que tú este nombre lo vas a copiar y lo vas a pegar aquí arriba, pero fíjate que en el de arriba le hemos puesto este pequeño signo, porque estamos diciéndole que va a apuntar hacia un ID. Como puedes ver, este es el ID. Entonces tiene que quedar de la siguiente forma, si no vas a tener problemas. Y ahora sí, dentro vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, que es un UL. Este UL también va a tener una clase para poder hacerlo el menú desplegable, que es navbar-nav. Ahí está. Perdón, este no es para el menú desplegable, es para todos los ítems. Y dentro ahora sí ponemos todos nuestros elementos LI. Yo en este caso pienso que voy a agregar unos 3 elementos LI dentro su atributo A. Ahí está. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Yo aquí de una vez voy a ponerle contexto ítem número. Ahí está, para que me ponga el texto. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Si aquí actualizamos en pantalla, como puedes ver ya tenemos 3 botones, que bueno, ya va agarrando forma. Ahora vamos a ponerle un pequeño drop down a alguno de ellos, por ejemplo al número 3. Y al número 2 le vamos a poner un active, porque hay una clase que podemos usar para ponerlos en forma activa. Entonces, por ejemplo, al número 2 le vamos a poner la clase active. Y el que tenga la clase active, lo recomendable sería quitarle el elemento A, porque no tendría sentido que si tú te encuentras en la página que se llama ítem número 2, tú la puedes cliquear y te vuelve a enviar a la página número 2. No tiene mucho sentido. Entonces, ahí está. Y bueno, aquí tenemos un pequeño problema, porque le pusimos la clase active y no nos la aceptó. Me parece que sí tiene que ir el elemento A, Ahí está, sí va el elemento A. Es un poquito confuso porque en la paginación sí se quita el elemento A, pero al parecer aquí en los menús no. Entonces dejamos el elemento A y ya queda. Bien, para hacer el menú desplegable es igual que lo hemos hecho con todos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos el LI, ¿vale? Lo voy a separar un poquito, lo voy a desglosar. Al LI, primero que nada, le vamos a agregar la clase dropdown. Dropdown, punto. Al elemento A que tenemos, obviamente tú le puedes poner algún enlace si quieres. Y de texto, en este caso, yo le voy a cambiar también a dropdown, para identificar cuál es el que se abre. Y bueno, ya está, tenemos nuestra clase dropdown, pero vamos a agregarle más cosas porque me parece que deberíamos agregarle más. En el elemento A vamos a agregarle un class y vamos a ponerle dropdown-toggle. Y le vamos a poner otro atributo llamado data toggle y le vamos a poner el dropdown. Ahí está. Tú le puedes poner, y lo recomendable sería ponerle un roll button, y nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí yo voy a desglosar también lo que es el elemento A, porque después del texto te recomiendo que des un espacio y agregues la etiqueta span con su clase caret, con la clase caret. Si ya recuerdas esta clase caret, lo que era agregar un pequeño iconito. Entonces si guardamos y actualizamos, nos va a quedar lo siguiente: dropdown y el pequeño iconito que es el caret. Ahorita si presionamos no pasa absolutamente nada, simplemente se activa y desactiva, pero no hay ningún menú abajo. Para agregar el menú abajo es igual que lo hicimos anteriormente en los otros videos. Agregamos un UL, este UL va a tener una clase llamada dropdown menú. Y ahora sí dentro ponemos los elementos LI. Yo en este caso voy a agregar unos 4, me parece bien. Con dentro su elemento A, href. Esto recuerda que lo estoy haciendo con un plugin
de Sublime Text llamado Emmet. Tienes un tutorial en mi sitio web y simplemente buscas plugin Emmet y ahí te va a salir. Ahí está, tengo los elementos. Yo aquí en este número 3 lo que voy a hacer es que le voy a quitar esto porque le voy a hacer un divisor. Entonces al elemento li le voy a agregar una clase llamada divider. Simplemente esto es para que se vea bien. Y guardo y actualizo. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces presiono y ahí está, tengo los dos ítems, el divider y el ítem número 4. Y ya está, tenemos el drop down. Ahora, aquí puede parecer un poquito confuso todo el código. Yo aquí lo que puedo hacer es que con Sublime Text puedo ver que este UL es parte de este otro, este div es parte de este otro y así. Entonces yo lo que hago es que, bueno, veo, aquí, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, pues tengo todos los botones. Quiero poner al lado de los botones, por ejemplo, una barra de búsqueda. Bueno, pues después del elemento UL, lo que voy a hacer es agregar el form action. No le voy a poner de momento nada, pero lo que sí le vamos a poner es una clase llamada navbar-form. Si quieres poner formularios dentro del menú de navegación, tienes que poner esta clase navbar-form, porque si no vas a tener problemas. Y también le vamos a ponerle navbar-left. De esta forma el formulario se va a pegar hacia la izquierda. Aquí le voy a poner un role search, porque es una barra de búsqueda. Ahí está. Y dentro del form, bueno, pues muy sencillo, simplemente agregamos un div. Y dentro de, bueno, de este le vamos a agregar en una clase importante llamada form group. Esto es un grupo de formulario. Esto ya lo vimos en capítulos pasados. Y dentro el input. Ahí está, input type text. Su clase muy importante llamada form control. Y ya está, le voy a agregar también un placeholder para que diga buscar. Ahí está, sencillo. Tenemos el form después del elemento UL. Guardamos y actualizamos y ahí tenemos nuestra barra de búsqueda con el botón. Por último, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya tenemos prácticamente todo lo que podrás agregar en una barra de búsqueda. Lo siguiente sería, por ejemplo, poner botones hacia la derecha. ¿Qué tal si queremos hacerlo? Bueno, pues dentro de nuestro div navbar collapse, dentro y después de form vamos a agregar otro div, perdón, otro UL, porque el UL es el que va a contener todo, y le vamos a ponerle la clase navbar-nav y le vamos a poner navbar-write. Esta clase navbar-write es muy importante porque es la que va a hacer que todos nuestros elementos se desplacen hacia la derecha. Y dentro hacemos exactamente lo mismo. Yo aquí lo que voy a hacer es que los elementos LI que tenía arriba los voy a copiar para no tener que escribirlos de nuevo y los pego de nuevo aquí dentro de este nuevo UL que acabamos de crear. Entonces ahí está. Guardamos, actualizamos y ahí está. Tenemos ahora sí nuestros elementos en la derecha con un drop down button y demás. Igual si hacemos el menú, la pantalla un poco más pequeña, tenemos nuestro menú de esta forma. Como pudiste ver aquí, hay un pequeño error, pero bueno, esto va a pasar porque si tú agregas muchos elementos, bueno, uno se va a poner debajo del otro. Entonces tienes que tener cuidado también con eso. Pero ahí está, llega a cierto tamaño de pantalla y todo nos los muestra de forma vertical. Ahora, este es un menú básico que puedes hacer con Bootstrap. Bueno, ni tan básico porque sí tiene bastantes elementos, pero puedes hacer más cosas. Yo aquí en la documentación de Bootstrap me he estado guiando para hacerla, como puedes ver, porque es bastante el código y bueno, yo no me lo aprendo, no soy una máquina. Tengo que tener una pequeña guía y entonces tú aquí puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, puedes agregar una pequeña imagen, entonces aquí te puedes fijar en el código. Aquí está sobre los formularios, tienes toda la documentación aquí, como agregar botones, texto, etcétera. Y bueno, pues puedes hacer bastantes cosas. Como te digo, este es el menú de navegación sencillo y yo te voy a enseñar en este tutorial cómo hacer poquitas cosas más avanzadas con este menú de navegación. Como por ejemplo, vamos a hacer que el menú de navegación se quede fijo a pantalla, es decir, se quede pegado para que cuando bajemos el mouse no pase nada. Por ejemplo, si yo aquí después de mi header, después del header le agrego, no sé, unos 100 BRs, de esta forma, que es una locura, me va a quedar un scroll en la derecha. Entonces si yo bajo en página, como puedes ver, lo que es nuestra barra se queda ahí, pero podemos hacer que todo el tiempo se quede fija a pantalla. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro código y aquí en el nav, recuerdas que le hemos puesto navbar-default. Bueno, pues le vamos a agregar una clase llamada navbar-fixed-top de esta forma.
Entonces guardamos y actualizamos y nos va a quedar de esta forma. Como puedes ver, ya abarca el 100%, pero ojo, abarca el 100%, pero si tú bajas en pantalla se queda pegada, como puedes ver, porque tiene un fixed. Entonces, por más que deje en pantalla, siempre va a estar visible, siempre. Igual, si quieres ponerla abajo, le puedes poner con un botón. Ahí está. Y ahí la tienes, en la parte de abajo. Y en la parte de abajo funciona igual, por más que dejes en pantalla, ahí la vas a tener. No suele haber menús de navegación en la parte de abajo, en los sitios web, solo en algunos, y aparte lo usan como barras de herramientas u otras cosas. Pero tienes esta opción. Yo en este caso se la voy a quitar. Y ahí está, tenemos el Fixed to Top y Fixed to Bottom. Tenemos otra que es el Static Top. Y el Static Top, bueno, pues es el que vimos, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo aquí le voy a agregar otra clase, navbar-static top. Entonces si guardo y actualizo, me queda el navbar. Y bueno, aquí es el navbar estándar. Pero aquí, bueno, como puedes ver, tenemos un problema y es que está cortado. Aquí, ¿qué pasa con los bordes? Bueno, lo que pasa es que nosotros encerramos el header dentro de un div llamado container. Si por ejemplo a este container yo le hubiera quitado la clase, es como si no hubiera un div, como si no existiera. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría el div y si bajamos en pantalla, bueno, se va a quedar ahí. Aquí hay un pequeño espacio, pero es porque le agregué el BR. Si también se lo quito, nos va a quedar así. Nos quedaría así el header y si bajamos en pantalla, sí se pierde, como puedes ver, sí se pierde. Bueno, entonces esta es otra que tenemos aquí. El Static Top, bueno, pues abarca el 100% también. Y por último, tenemos otro que funciona con todos los que vimos anteriormente. Y este lo único que hace es cambiarlo visualmente. Y es que podemos cambiar los colores. Entonces podemos, digamos, invertirlos. Lo único que hay que hacer es irnos aquí y agregar la clase navbar-inverse. Y con navbar inverse va a pasar esto. Nos va a cambiar los colores. El fondo va a ser oscuro y bueno, la tipografía y demás van a ser claras para que nos quede de esta forma. Igualmente funciona en dispositivos móviles. Y ahí está. Estos son los diferentes tipos de navbars o menús de navegación que podemos hacer con Bootstrap. Te repito, y es que puedes hacer muchas cosas con estos navbars. Hay muchísima documentación, como puedes estar viendo aquí. Puedes hacer muchas cosas. Te invito a que la leas, es muy importante. Y pues sería eso para que pudieras hacer cosas diferentes. Aquí ahorita que estoy scrolleando me fijo que aquí dice que hay que agregar un padding. Y es cierto, esto se me olvidó decirte. Y es que por ejemplo, aquí en el de Fixed Top, lo voy a agregar. El de Fixed Top. Ahí está, si guardamos y actualizamos, no vamos a ver nada, no va a hacer ningún cambio. Pero si tuviéramos por ejemplo texto, como siempre, el menú siempre está bajando en pantalla, el texto se pondría debajo de nuestro menú. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues tendrías que hacer algo similar a esto. Yo lo voy a hacer aquí mismo, simplemente para que lo veas. Tendrías que hacer esto, agregar a la clase body, ponerle un padding top de 80 píxeles. De 80 píxeles, porque el menú abarca 80 píxeles de alto, perdón. Entonces, digamos que de aquí lo pasaría hasta acá y el texto empezaría después del menú. Entonces de esta forma el texto no se pondría detrás del menú y no habría problemas. Entonces si usas Fixed Top es importante que agregues esto en tu CSS, en la hoja de estilos que hagas. Si no vas a tener un problema. Y pues eso sería todo prácticamente lo que tendrías que saber sobre los navbars. Y bueno amigos, pues espero que les haya gustado mucho este video tutorial. Ya saben que mi nombre es Carlos Arturo y nos vemos en el siguiente capítulo. Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte al canal, así como también seguirme en Twitter en @falconmasters. Por último te invito a que pases por mi sitio www.falconmasters.com, en donde encontrarás tutoriales y recursos sobre desarrollo y diseño web.